La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. En referencia a los conquistadores, en el programa anterior que hablé sobre las armas y los perros de combate, que los cuales hicieron mucho daño aparte de las armas, de ahí que cuando se encuentran sacrificios hay un cuadro muy muy hermoso para mí en la cuestión de pincel, de pictórico, pero también se tuvo que quitar por la cuestión ahora de derechos humanos que no sirven para nada, y lo digo con conocimiento de causa, y, y que de alguna manera escandalizaba mucho al pueblo, y pues muchos años va a pasar en las bodegas de pintura de Gran Caballete del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que es la muerte de los españoles por los mexicas, que está el Gran Zompantli, y están precisamente junto con otros prisioneros de guerra, y se ve que son prisioneros de guerra de otra localidad, no españoles, porque los españoles están empalando, los aztecas, o los mexicas, mejor dicho, su cabeza la están empalando para meterla al Zompantli, ponerla en el Zompantli, y en la parte trasera está el gran Zompantli, esa gran torre, esa gran columna de calaveras que se encontró muy cerca, a unos metros del Templo Mayor. En sí está tapiado, eso era una casa, era un edificio virreinal, y bueno, allí se encontró el basamento del Gran Zompantli. Si no es el basamento, es una parte, porque según esta pintura de Gran Caballete, el basamento era una mesa grande, grande, hecha de tezontle negro, de piedra negra, y bueno, ahí estaban así alrededor, viendo para los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente, los cráneos de los que habían sufrido una pérdida en combate, y de los españoles que también fueron pasados por las armas. Y también se habla que les quitaban el rostro, los desencarnaban, la máscara, el prosopon se lo quitaban, y también se encuentran algunos caballos de los que traían los españoles. Ahora es una mentira de que los españoles introdujeron los caballos a México, no. Hacia el norte de la República, tanto que el ejército mexicano en Santa Gertrudis, allá tienen el criadero de perros, y tienen el mayor y el criadero de caballos de gran alzada, allá en Tamaulipas. Entonces, hacia el norte de la República había mucho caballo salvaje, que los trajeran ya medio domesticados y todo aquello. Bueno, pues también a los caballos les pasaban las armas para que precisamente agarraban parejo. Y en referencia de las armas de los conquistadores, quiero enseñarles por la extensión. Esta ya se las había enseñado en otro programa. Es una pistola alemana que trae grabados aquí. Lo más seguro es que esta que está aquí sea Minerva, la diosa de la diosa de la guerra. Esta de acá, o Minerva en varias presentaciones. Esta pistola pues es derecha, aquí tenemos el rastrillo, ¿verdad? Bueno, de estas, esta es muy larga, sí se puede tomar con el guardamano y a disparar, pero ya se puede conocer tipo trabuco pistola. La que sí ya va a ser un trabuco por el tipo de culatín. Vean cómo termina a romo todavía, y ya termina como con cacha. Este es zurdo, pero sobre todo quiero que vean la boca. La boca del cañón era lo que yo les comentaba en el programa anterior. Sí llegaba a haber balas de este diámetro, pero si no había balas de este diámetro, tenían la capacidad, estas armas, de poder, le meto piedritas, bueno, primero lo relleno obviamente, le meto piedritas, le meto clavos, vidrios, y a la hora que yo disparo es precisamente
una barbarie porque es metralla lo que estoy lanzando, o sea, sale y escupe, por eso la boca tan ancha. Vean la diferencia de bocas, y aunque no me gusta apuntar a la cámara, pero bueno, se ve la diferencia, y se ve la diferencia de las dos armas. En este caso esta sería así porque esta es zurda y esta es derecha, pero bueno, pues ahí están las diferencias de las armas. Y obviamente si se fijan aquí en lo que es el raspador, es diferente a este raspador de acá. Todos eran muy hermosamente adornados, eran pistolas de mucha valía, de pedernal, como ustedes lo pueden ver. Se cebaba aquí precisamente, ya que se cargaba, se cebaba, y con el raspador, al decir se cebaba, se ponía en el canto o en la cazoleta de combustión y se disparaba, ¿verdad? Y ya era cuando la chispa del pedernal prendía, y por el oído, que así se llama también en los cañones, el oído donde se pone la mecha en el cañón, la parte superior, y aquí, por ejemplo, en la parte del arma, donde en la cuenquita, en esta cazoleta de combustión, también se cebaba, se ponía un poco de pólvora. Obviamente era muy complicado disparar si estaba lloviendo, por eso traían el arma de blanca, el arma de la espada, la izquierdilla, que era para defenderse. Si eras derecho, se usaba la izquierdilla para también poder atacar o parar un golpe de espada o de cualquier otra arma en contra. Y bueno, se va. Ahora, ¿cómo se probaban allá en Inglaterra? ¿Cómo se probaban en España? Estas piezas son españolas. ¿Cómo se probaban esta es alemana? ¿Cómo se probaban las pistolas? Bueno, la regla decía que si por ejemplo aquí donde está el proso con la carita esta, si por ejemplo aquí era el límite, vamos a decirlo así, de la pólvora, la prueba para poderla certificar era cargar 3 veces y detonarla, cargar 3 veces la carga original y detonarla, y si aguantaba y no reventaba, estaba certificada. En todas las armas, sobre todo en Inglaterra, ahí en la torre en la torre de Inglaterra se hacían así el tipo de armas. Entonces imagínense, si reventaba, pues hasta tenía que hacer a distancia con un hilo acá, jalándole un mecate y poniéndola en una base en especial. Y si no querían, el armero no quería o quería deshacerse de alguien, de una persona indeseable, y lo tomaba como ayudante, bueno, vean el culatín. Bueno, pues entonces le decía, pues ve y dispárala, y la disparaba, y si a la hora que disparaban, oigan el sonido como truena todavía fuerte, si a la hora que disparaban les estallaba, bueno, pues ya uno menos, y no se certificaba el armero, no se certificaba el arma, y se quedaba como un arma que no estaba reforzada, no convenía. Esta, repito, porque no trae como la varilla que se saca de aquí y se mete para retacar la carga o la bala. Bueno, esta es una pistola mucho más fina para el combate, y sobre todo el grabado que tiene aquí. Ahora bien, esta de aquí, bueno, pues sí la retacabas hasta con un palo, con lo que fuera, no había tanto problema, porque pues de alguna manera ibas a traer vidrio, piedra, clavo, metal, lo que quisieras que cupiera, mientras no obstruyera el cañón. También si se llegaba a obstruir, bueno, si no salía todo, de alguna manera estaban reforzados, por eso se hacía la prueba con 3 cargas, 3 a 1 de la que correspondía, para que precisamente aguantaran el fogonazo. Pero imagínense esto de frente, a una distancia de 5 metros, ya no digo 50, esos eran los arcabuces. Entonces, hoy les quise mostrar, para de alguna manera sustentar lo anterior en lo de las armas, pero hoy el programa pasado hablé de los conquistadores. Hoy quiero hablar de las conquistadoras. No sin antes de entrar al tema, quiero agradecer las personas que me han contactado, que entienden el esfuerzo que es el poder llevar un libro a que vea la luz, y que bueno, estamos en pláticas para los apoyos correspondientes. Algunas me han pedido el anonimato, cosa que yo les agradezco, porque creyendo en mi trabajo, creyendo en los videos que les presento, todos bien sustentados históricamente, con piezas cuando se pueden conseguir, que también cuestan bastante caro conseguir y tener. Es una inversión a largo plazo de tenerla ahí parada, ¿no? También. Pero con mucho gusto lo hago.
y bueno, agradezco a esas personas que creyendo en mi trabajo, creen en este nuevo proyecto de libro que está por salir y estamos viendo los apoyos. Hay otras que me dijeron, sí, por favor mencióname, pero nada más como agradecimiento o nada más como un saludo, pero ellos saben en el fondo cuando los mencione, una vez que saque a la luz el libro, eh, todo lo que hay detrás de él, ¿no? Entonces, pero estoy abierto, repito, aquí en el cuadro de diálogo está el correo que es historianocontada@yahoo.com. Ahí me pueden contactar y ya les digo la manera en que pueden dar su donativo para que este libro salga a la luz. Muchísimas gracias a los que ya han contactado, gracias de corazón. Bien, entonces les decía que en el programa pasado les hablé de los conquistadores, pero algo que no es muy conocido, resulta ser que también hubo conquistadoras. Vinieron mujeres con las expediciones y aquí podríamos hablar de las conquistadoras españolas, que una de ellas, ahorita voy a hacer la referencia de, se dice llega a Tenochtitlan con Cortés. Las demás van a llegar a diferentes partes de lo que es Latinoamérica, entonces serían las conquistadoras de América, por decirlo así, en el aspecto de que una vez descubierta el nuevo mundo, descubierto América, descubierto el nuevo mundo, bueno, pues también algo muy osado para su momento y por la misoginia y el machismo que siempre se ha manejado en el mundo, que la mujer nada más era para instrumento de casa, nada más, ahí se destacaba y para también un objeto sexual. Y vemos que no, que hubo ciertas diferencias. Entonces, este tema, este capítulo es sobre este programa sobre las conquistadoras en América. Y dice así, al pensar en los conquistadores nos viene a la mente la imagen de hombres rudos y valientes que eran capaces de conquistar imperios y aventurarse en tierras desconocidas. Pero de España no solo partían guerreros, a menudo combatían a su lado esposas o aventureras que, además de gloria y riqueza, buscaban un marido, algo más sencillo de encontrar en el Nuevo Mundo. Dado que en España la población masculina estaba diezmada por décadas de continuas guerras europeas, en el momento álgido de la expansión española, las mujeres representaban casi el 30% de las personas que se embarcaban hacia las colonias del Nuevo Mundo. Además, muchas de ellas demostrando una notable fuerza de carácter. Se negaban a quedarse en casa mientras sus esposos iban a la guerra en el extranjero. Este caso es el de Isabel de Bobadilla, que envió una carta a su marido, Pedro Arias Dávila, comandante mayor de la flota que partía rumbo a América en 1514, en la que amenazaba con cortarle el cuello con la espada si no la llevaba a su expedición. Las protagonistas en el primer y único almirante de la flota imperial española de sexo femenino fue Isabel Barreto, esposa de Álvaro de Mendaña, quien viajó con él en las expediciones que llevaron al descubrimiento de las Islas Salomón y de las Islas Marquesas. Ayudó a su marido a reprimir una revuelta de la tripulación blandiendo un machete. Notable fue también el valor de Inés de Suárez, que acompañó a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile y en ausencia de Valdivia combatió contra los indígenas que asediaban Santiago y cortó ella misma la cabeza de 7 líderes prisioneros en la ciudad. Por parte de María de Estrada luchó con Cortés en Tenochtitlan, pero destaca entre todos Catalina de Erauso, apodada la monja alférez, que María Félix hace una película llamada así, La monja alférez. Si la pueden ver es muy interesante. Una combatiente tan terrible como cualquier hombre, cuyas hazañas fueron elogiadas no solo por el rey Felipe III de España,
sino incluso por el mismo Papa Urbano VIII. Catalina, de origen vasco, había huido de un convento con 15 años de edad y se embarcó para América fingiendo ser un hombre. En Chile luchó contra los indígenas con tal valor que se ganó el grado de teniente. Cuando se descubrió que era una mujer, el obispo de Lima la repatrió a Europa, donde sin embargo consiguió permiso del Papa para seguir vistiendo como un hombre. Imagínense, y en referencia a María de Estrada se sumó a la expedición de Hernán Cortés y participó en la conquista del Imperio Azteca. Sobrevivió a la retirada de la llamada Noche Triste. Noche triste para los españoles, no para los aztecas, como en la primaria nos hicieron creer, y hasta la maestra, yo recuerdo, tercero o cuarto de primaria, cuando nos habla de la Noche Triste, como que no le había caído el 20 tampoco a ella, o era lo que los libros oficiales que tenían que decir ellos, los maestros de aquella época, y nos hacía ver. Yo ese día me acuerdo que salí así con mucho pesadumbre en pensar, en recordar, porque siempre en la historia uno imagina, piensa las cosas, ¿no? Hace el contexto. Y a mí desde niño siempre la historia me ha apasionado, entonces, tanto que yo gran parte de mi vida en el estudio de la misma, sobre todo historia de México. Bueno, pues yo salía con ese, pobrecitos, la Noche Triste, y luego más cuando Luis y Cortés se sentó ahí en el árbol de la Noche Triste, allí en Popotla, y lloró su derrota. Pero ya cuando vas creciendo y vas descubriendo la historia no contada, te das cuenta que fue gloriosa para los mexicas, gloriosa para ese pueblo sometido tan bárbaramente. Y bueno, pues que si lloraron, pues porque se les iba el oro, se les iba el bien encontrado. Tanto de que ahí donde en San Cosme e Insurgentes, que se conoce o se conocía porque ya cambiaron todo, Puente de Alvarado, pues ahí había un puente hacia la última sequía, hacia tierra firme, brincaba una calle de agua, y ahí es donde Alvarado trae un tejo de este tamaño, más o menos como del tamaño de este trabuquito, más o menos, sí. Y a la hora que brinca ese puente con el caballo, estaba lloviendo, era la Noche Triste, estaba una situación lodosa, muy fea. Bueno, pues es un tejo, el tejo de oro, de ese tamaño que les digo, se le cae y se regresa a buscarlo entre el lodazal. Bueno, pues mataron a mucha gente de su escolta. En fin, entonces la Noche Triste, pero para los españoles. Y luego combatió precisamente María de Estrada con valor en la batalla de Otumba. Su actuación fue decisiva para la victoria de los españoles sobre los indios. Una encomienda justamente en los territorios conquistados. En los primeros años de permanencia en el Caribe, después de un naufragio en las costas de Cuba, fue capturada por un jefe local y vivió algunos años con los nativos antes de ser liberada por los españoles en 1513. Esto le había permitido conocer las costumbres de los indígenas, conocimientos que luego les serían útiles en el combate. Entonces, María de Estrada, ¿quién iba a pensar? Nosotros nada nos hablaron de la Malinche, de doña María, o doña... en sí, ella, como era una mujer muy inteligente y aprendió de inmediato el castellano, bueno, pues a Cortés, como lo veían siempre con ella, a Cortés precisamente le decían el señor Malinche, no le decían Hernando de Cortés o el señor Cortés, no, le decían el señor Malinche en esas épocas. ¿Por qué? Pues porque su esposa era, o la que hace su esposa, era precisamente esta mujer tan inteligente que le regalan cuando Cortés, junto con otras 16 doncellas, cuando Cortés pasa, da su paso por precisamente lo que es Tabasco, Chiapas, por ahí, es cuando precisamente le entregan a esta doncella, que va a ser la primera, va a tener su hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés, y que después con los hermanos Ávila van a orquestar el golpe de Estado, el golpe
en contra de España porque decían no tenemos que pertenecer a España, la Nueva España tiene lo necesario para ser independiente. Le perdonan la vida a Martín Cortés, pero a los hermanos Ávila no. Son quemados ahí en la esquina donde está la Suprema Corte de Justicia, a un lado del Palacio Nacional, ya para entrar a 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y no, perdón, 20 de noviembre, no, la salida hacia Tlalpan. Ahí estaban los dos quemaderos de la Inquisición, y ahí son quemados, donde hay el dato de uno de los conquistadores que acercó tanto su caballo a donde estaba precisamente la base del quemadero que hasta pegó el testuz del caballo, de tanto que lo acercó, y dice este señor, que ya recordaría el nombre, que oyó los quejidos, que oyó las oraciones, la petición de perdón de uno de los hermanos Ávila, pero fueron condenados a la hoguera, y por ser el hijo de quien era del capitán Cortés, su hijo fue perdonado. Los hermanos Ávila vivían en la esquina de lo que va a ser Donceles y Argentina, ahí la mera esquinita de donde había una librería de Conaculta, casi enfrente precisamente de una librería muy famosa que tiene mucho tiempo, y ahí en San Ildefonso. Ahí, y cuando queman la casa, la destruyen, le tiran sal de grano, la maldicen ese lugar para que nada más se volviera a construir y nada más se volviera a parar, a renacer ahí en esa casa de estos que habían traicionado al Imperio Español. Y bueno, estaba arriba precisamente la casa, llegaron estos con todo, arriba de lo que es el Templo Mayor, en esa esquina. Así como también en la Candelaria de Tacubaya, la iglesia está arriba de un basamento piramidal. La iglesia de la Candelaria de Mixcoac, la que está en Santo Domingo de Guzmán, ahí en la Plaza Agustín Jauregui, donde está la Universidad Panamericana. Hace poco me enteré, tuve la oportunidad de estar por ahí, y bueno, cuando alguna vez estuve en esos lugares, porque ahí estuvo una escuela a la cual yo acudí, pues todavía se alcanzaba a ver en la parte de atrás, ya lo privado, lo que es la huerta, alcanzaba a ver una base de muro lleno de piedra bola, como piedra de río, que salía del pasto, porque era la huerta de los frailes, salía del pasto y se metía hacia la pared de la capilla, bueno, de la iglesia del Templo Mayor, de la iglesia mayor, porque a la espalda, hacia lateral, está el de la capilla de Nuestra Señora del Rayo, muy hermosa, destruida en la Revolución, agarraron la capilla para caballerizas, le dicen que fueron los zapatistas, no hay mucho escrito, pero que la destruyeron y le dieron un bombazo atrás, y por ahí entraban y salían con los caballos violentando la capilla, desacralizándola. Fue cierto, entonces la restauración de esa capilla es hacia las épocas de los 40, 50, cuando está Pío XII de sumo pontífice, y cuando está el señor Luis María Martínez, porque en la capilla aparecen los dos escudos, el papal de Pío XII y el arzobispal de Luis María Martínez, que nada fue arzobispo de México, no llega a ser cardenal, sino hasta que es Garibay Rivera primero y después el cardenal Miguel Darío Miranda. Pero bueno, es otro cantar. Bueno, pues esa vamos a decirlo así, como calzada, como banqueta que se iba elevando y se perdía dentro de el muro del Templo Mayor de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el muro de la iglesia. Pues ahora hace poco que fui me encontré que uno de los curas que estaba ahí, muy dinerista, vamos a decirlo así, muy gandalla, porque lo conocí, traté con él y la verdad, pésima persona, predicaba la caridad y más bien se veían otras cosas, pero en fin, ¿no? Ya Dios lo juzgará, todavía vive. Bueno, pues con su constante de reunir dinero y de hacer eventos ahí en la huerta, manda a poner precisamente lo que son losas de concreto para aplanar, para librarse del pasto, para que no hubiera problemas, para que cuando tuvieran los comensales su fiesta, su boda, pues pasaran a la huerta ahí a tomar
hacer la fiesta ahí, ¿no? Antes se rentaba ahí por 3 horas, luego 4 y ahora hasta 5, llevando música en vivo, teniendo servicio de banquete, pero esta persona, sin preguntar, sin nada, valiéndole, ¿por qué estaba? Era muy ilógico que estuviera esa calzadita y que se perdiera hacia adentro. Bueno, pues era uno de los vórtices de la pirámide, de la cual está encima la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y en todo lo que fue base piramidal, lo que es ese camino hacia San Ángel, lo que es San Lorenzo, lo que es obviamente San Ángel, el Carmen, pues seguramente hay una base piramidal ahí y se dice que hay un túnel. No me consta, pero puede ser cierto, porque lo que tenían los arquitectos religiosos, sobre todo los dominicos, que primero tienes que hacer carrera universitaria hoy en día y después te puedes consagrar a la orden, ya sea como hermano lego o como fraile, pero antes debes de tener, igual que los del Opus Dei, una carrera civil terminada. Bien, precisamente para no enfrentar a los indios, para no enfrentar a estas personas conquistadas y evangelizadas, pues se trasladaban por abajo, se trasladaban por túneles subterráneos, los cuales, bueno, pues de alguna manera eran muy funcionales y se dice que hay un túnel del Carmen al desierto de los Leones, en línea directa, y repito, es creíble. En sí saben ustedes que hay un túnel precisamente en uso todavía por el desaparecido Estado Mayor, pero gente del ejército que conozco de muy buena fuente, que ha recorrido ese túnel, tiene cabida para 2 carros. Abajo puedes llegar en carro desde precisamente de lo que es el campo militar número 1 ahí en el Toreo, desde Metro Toreo hasta el Metro Zócalo. Bueno, pues igual hay un túnel que llega a Palacio Nacional, pasa por Los Pinos y ahí concluye una parte, y la otra es por si hubiera algún movimiento, un golpe de estado, bueno, pues del campo número 1, donde está concentrada la gran fuerza de infantería y parte de artillería, se lleguen de inmediato subterráneamente, no por el metro, este túnel especial. Y perdón si estoy destapando los trapitos al sol, pero ya es un secreto a voces, que este túnel existe, todavía está en tiempos de Cedillo, estaba en activo, no sé después, pero bueno, México tiene una gran tradición de ser también una ciudad subterránea, así es que no es de pensarse. Si les digo, cuando puedan ir al Templo Mayor, vean el basamento de la etapa 2 de la pirámide, donde está el Chacmol, cómo se pierde en la tierra, pues imagínense todavía lo que hay abajo. Cuando uno va en el metro, en la línea azul que va a pasar hacia el Zócalo, cómo empieza a culebrear. En sí también se dice que hubo un derrumbe muy fuerte donde murieron varios trabajadores cuando estaba construyendo esa línea. Le dieron la vueltecita porque era imposible sacar máquinas y cuerpos, los tapearon y ahí los enterraron. Y sí, efectivamente, entrando por Tlalpan entras directo, pasas el Zócalo y empiezas a culebrear. Vienes precisamente de Toreo hacia el Zócalo y empieza a culebrear en cierta etapa, pues en una de esas curvas es donde está, se dice esta maquinaria que se enterró junto con las personas que perdieron la vida por un derrumbe. Así es que imagínense, si le rascamos un poquito a la Ciudad de México, es como el lago de Texcoco, que se niega a morir, se niega a desaparecer. Uno va ahí donde está el lodazal, donde está precisamente ese vaso regulador, le escarba tantito a la salitre que ve uno ahí en el lodazal, le pica uno poquito y de inmediato empieza a llorar, de inmediato empieza a salir agua y a tomar curso. Así es que México, aparte de ser una ciudad subterránea con grandes manantiales, con grandes ríos que después se entubarían en los años 50, que el único que ahorita va por arriba, porque tanto que se ha hundido, si ustedes van hacia Puebla, ahí por Zaragoza, donde se ve un montecito, o sea, la ciudad sube, y hay que atravesar ese monte o cerrillo, mejor dicho, y después bajar ya para tomar hacia Río Frío, ya saliendo de la Ciudad de México hacia Puebla. Bueno, pues ¿qué creen? Ese es el famoso río de la Piedad, que tanto se ha hundido la ciudad, que ya los ríos obviamente van abajo. Bueno, pues ahora se ha hundido tanto la ciudad que el río va arriba, y se ve muy claro.
nada más que obviamente no dicen que ahí está el río de la Piedad. En fin, México tan grande, con tantas riquezas, en Chapultepec 13 manantiales de agua potable, imagínense. Y para el sitio de Tenochtitlan, ese acueducto corta el agua Cortés hacia la ciudad, porque recuerden que la ciudad crece de dentro hacia afuera. En fin, amigos, amigas, siempre es un gusto platicar con ustedes y tomar hilo para sacar toda esta situación. Y el próximo programa, no se pierdan, se los prometí, hablar de Pedro de Alvarado, el que hace la matanza del Templo Mayor. Un momento que Cortés sale a darle frente a Pánfilo de Narváez, que precisamente Pánfilo de Narváez pierde un ojo a raíz de un lanzazo. Y bueno, también Pánfilo de Narváez tenía mucha cola que le pisaran, pero lo manda Velasco, el virrey de Velasco de Cuba, a detener a Cortés porque no tenía permiso de conquista. Tenía permiso de exploración, pero no de conquista. Entonces, y él viene a conquistar. Se entera el virrey Velázquez y manda a Pánfilo de Narváez, que también lo toma preso. Cuando regresa Cortés se entera de la matanza del Templo Mayor, hecha por Pedro de Alvarado. Amigos, amigas, el próximo programa, Pedro de Alvarado, otro más de los conquistadores de México. Gracias por su atención. Nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Hasta luego.